Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Quiero platicar esta noche en Real Jesus. Ya es de noche aquí en San Pedro Sula. Así que quiero aprovechar de algo que realmente me motivó a seguir creyendo y no solamente a seguir creyendo, sino que a sentir que tenemos trabajo. Realmente el mensaje de parte de Dios esta noche es que tenemos trabajo. Como diríamos aquí en nuestro país, tenemos chamba, decimos aquí, tenemos trabajo de parte de Dios. Yo siempre he pensado, o lo pensé por mucho tiempo, que cuando hablábamos de unción, ¿verdad? La unción es tipificada por el aceite en la Biblia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del ungido de Dios, hablamos o nos imaginamos o siempre vemos a aquel hombre que está en el púlpito predicando, o aquel salmista que Dios lo usa, ¿verdad? Para que la presencia de Dios caiga. Quizás tal vez alguien que se maneja en sanidades, en profecía. Y entonces, obviamente, es bien visible. Es bien visible la unción sobre el hermano, ¿verdad? Es súper visible, pero ¿qué del porcentaje de cristianos? ¿Qué del otro porcentaje de cristianos que nunca vaya a estar en un púlpito? Porque pues, podemos ver iglesias de un pastor, 50 personas, un pastor 200, un pastor 1000, un pastor 10,000. Entonces el porcentaje pues, de personas que nunca van a estar en un púlpito realmente es enorme. Entonces podemos caer en que solo hay un solo ungido en la congregación o un grupo de ungidos y uno pues al final solamente va a ser recipiente del aceite de ellos, y esto sería terrible y esto sería en contra de lo que la Biblia nos enseña. Entonces yo quería comenzar recordándoles a todos cómo el Señor nos habla que cuando alguien era ungido le era derramado el aceite, ¿verdad? Ya, obviamente a reyes, a cuestiones o elementos donde se querían reservar para el Señor o solamente utilizarlo para ese uso santo. Pero yo empecé a buscar exactamente cómo era utilizado el aceite para que nos diera una idea o para que yo entendiera una idea bien clara y gracias a Dios bien comestible y bien rica para ya aplicarlo en nuestra vida como cristianos. Y entonces yo quiero platicarles un poquito de los usos del aceite en la Biblia para que tengamos un panorama mucho más grande de que realmente el ungido es el habilitado, el que ya tiene licencia. Pero la cuestión es licencia. ¿Para qué, Germán? Yo estoy yendo a la iglesia, pero no entiendo para qué tengo licencia. No sé incluso si soy ungido o no. Entonces yo quiero que te des cuenta que sí somos ungidos. Eso es lo primero, que el Señor ha derramado aceite en nosotros. ¿Y cómo lo vamos a usar? Ahorita vamos a entrar al tema y vamos a entrar, le podemos poner a este mensaje los ungidos, ¿verdad? O nosotros los ungidos, creo que me gusta más. Entonces, en Éxodo 27:20 nos habla de una de las cosas o de una de las formas que era utilizada el aceite, ¿verdad? Y entonces dice Éxodo 27:20, ordénales a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para que las lámparas estén siempre encendidas. Yo le hablo mucho a los jóvenes, entonces me gusta que ellos puedan entender o que entendamos juntos el papel que nos corresponde. Para nosotros hay un cambio generacional que está pasando, ¿verdad? Hay una iglesia que se está levantando, una iglesia joven, pero es necesario que nosotros entendamos que hay un esfuerzo, un trabajo enorme de nuestros padres o de antecesores que tenemos que mantener. El ungido, entonces, es esa generación quizás o es esa persona que tiene ese celo porque tiene ese celo por aquello que debe de continuar. Tiene ese celo, ese cuidado que lo que estamos viviendo en este momento no se pierda en una generación, sino que, como la palabra habla, que todo el Señor es de aumento en aumento, que es de unción en unción, de gloria en gloria. Entonces tenemos que entender que hay una responsabilidad que siente el ungido de decir: Señor, eso que tú has depositado en mi iglesia, eso que tú has depositado quizás por ejemplo, yo soy hijo de pastor, ¿verdad? Entonces, eso que has depositado en mi papá, yo que siento que soy ungido, si yo me puedo identificar como un ungido de parte de Dios, tengo que saber que mi deber es mantener esa llama encendida.
Entonces muchos jóvenes no saben qué hacer en una iglesia. Entonces lo primero que tenemos que entender es que hay un grado de responsabilidad para nosotros. Una responsabilidad de decir, Señor, esto que tú has entregado a mi iglesia no se puede perder con mis papás. Entonces hay un involucramiento cuando nos ponemos eso como una meta. Señor, esto no se va a perder, todo lo contrario. Como yo soy parte de esa generación ungida, de esta nueva generación ungida, entiendo mi protagonismo en la historia de mi iglesia, entiendo mi protagonismo en la historia de mi familia, porque es triste encontrar que en una generación se perdió todo aquel trabajo o aquel esfuerzo, tal vez aquellas generaciones que picaron piedra por nosotros, y se perdió, pero se perdió porque estábamos esperando tal vez un ungido que fuera visible, pero el ungido quizás no es tan visible, pero es sumamente importante acá, porque entiende la responsabilidad que él tiene en mantener la lámpara encendida. Una de las cosas que a mí me encanta en la iglesia es que cuando alguien nuevo llega, poderlo sentir bienvenido. Y el Salmo 23 es un verso pues conocidísimo, dice, Salmo 23, 5, dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores, has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces el segundo punto que yo quiero tocar acá es que cuando había un invitado a tu casa, una de las formas de honrar, una de las formas que tú le podías decir, es un privilegio que estés en mi casa, es una honra que me puedas visitar, es ungiendo su cabeza. Y entonces yo creo que esa esencia de hacer sentir a alguien que visita nuestra casa, nuestra iglesia, alguien que está de visita, que llega por primera vez, porque algunas veces guardamos pues parqueo para la gente que tiene 20 años de estar en el ministerio, un parqueo especial, techado y todo, y para gente que va por primera vez, que haga fila. Y realmente en el reino es al revés, ¿verdad? Tendríamos que entender que la iglesia es un salón de emergencias, ¿verdad? Es como un hospital, y al que esté más urgido de una operación o esté más urgido de ser atendido, va a ser al primero que se le va a atender. Entonces, allí en el Salmo 23:5 se habla de esto, que has ungido mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Entonces el ungido, nosotros los ungidos tenemos que saber que la unción se va a ver para cuando alguien que llegue por primera vez a tu iglesia pueda sentir ese aceite en ti, pueda sentir ese aceite en nosotros, en nuestra iglesia, que si llegó con gorra, sin gorra, con arete, sin arete, tatuado, no tatuado, con minifalda o sin minifalda, yo qué sé, pero que sepa que no lo juzgamos, todo lo contrario, que ellos puedan sentir el aceite en su cabeza, que nosotros le podamos decir, pues nosotros los ungidos te damos la bienvenida, es un privilegio que estés en nuestra casa, es de suma alegría que puedas estar visitándonos, y eso lo enseña el Señor así, cómo rebosa su copa en el momento que le dan la bienvenida de tal manera. Entonces yo creo que el ungido es aquel que da la bienvenida a casa, es aquel que no juzga por cómo vino, sino que todo lo contrario dice, es un privilegio, estamos alegres porque nos visites. Por ejemplo, otra de las cosas que me gusta mucho, en 1 Reyes 5:11, para mí este es el home run de todas las aplicaciones que yo pude ver. Y estoy leyendo la Biblia textual, dice, 1 Reyes 5:11 dice, y para el sustento de su casa, voy a leer desde el 10 mejor, y así Hiram dio a Salomón toda la madera de cedro y de ciprés de conformidad con todo su deseo. Y para el sustento de su casa, Salomón dio a Hiram 20,000 coros de trigo y 20,000 batos de aceite puro. Aquí vemos otra vez el elemento del aceite. Esto daba Salomón a Hiram año tras año. Entonces aquí está hablando de la edificación del templo. Y por la buena comunicación o la buena relación que tuvo David con Hiram, Salomón, a la hora de hacer el templo, Hiram pareciera que fue un especialista en madera, ¿verdad? Entonces él le enviaba madera. Pero lo excelente es que Salomón le pagaba con aceite. Entonces vemos aquí el aceite, para mí en una función que yo no lo había visto, vemos el aceite como una moneda de cambio, y esto es para mí impresionante porque cuando lo vemos como una moneda de cambio,
yo decía, Señor, ¿cómo vamos a hacer nosotros los ungidos como moneda de cambio? Y entonces entiendo que hay personas que se levantan o ponen un pie enfrente o dan un paso al frente por su casa. Por ejemplo, vemos a Esther, cómo ella fue moneda de cambio en su momento por su pueblo. A pesar que ella tenía el temor de que fuera matada o que el rey la matara, ¿verdad? Si usted no sabe la historia, esta fue una mujer de que si el rey no la mandaba a llamar, ella no podía entrar a la presencia del rey, pero ella se arriesga por su pueblo. Y me gusta mucho una parte, porque le están diciendo, mira, Esther, si vos no vas, va a haber alguien que se va a levantar en otra generación, pero no creas que te vas a salvar. Entonces, yo no quiero realmente, y este es el mensaje de hoy, que no podamos, que no pase otra generación, que seamos nosotros los que escuchamos este mensaje, que seamos nosotros los que damos ese paso enfrente por nuestra casa. Yo siempre he visto, hay un verso en la Biblia que dice, alzado puerta vuestras cabezas. Y cuando vemos en el original, son hombres y mujeres puertas, son hombres puertas. Entonces yo entiendo que hay alguien que tiene que ser moneda de cambio para que algo sensacional pase en tu familia. Por ejemplo, si han habido muchos momentos de prueba o generaciones de pobreza, tiene que haber un ungido que diga, yo voy a terminar la universidad y nunca más va a haber problema de prosperidad o de dinero aquí en mi casa. Yo tengo en mi oficina, yo soy la puerta, porque si hay una bendición que haga falta en mi casa, yo quiero ser la puerta por donde la bendición va a entrar. Tal vez hacía falta sanidad en tu casa, yo quiero ser ese ungido que ora y pueda ser sano, o quizás traer un estilo de vida nuevo a mi casa. Tal vez no se cuidaban mucho y ahora se empiezan a cuidar porque yo fui el que di el paso al frente. Hay personas que han cortado con generaciones de brujos. Otra todavía mucho mejor para mí es aquellas personas donde su abuelo se divorció, su papá se divorció y ahorita ellos están teniendo problemas ya. Entonces son ciclos que una generación tiene que decir hasta aquí. Yo voy a ser el ungido. ¿Con qué? ¿Ungido con qué? ¿Ungido en el púlpito? No, ungido que a pesar de los clavos que pueda tener mi matrimonio, no me voy a dar por vencido. No voy a ser esa generación que sigue. No. Yo voy a ser la puerta. Yo voy a ser la persona que va a decir hasta aquí. Entonces, cuando vemos el aceite de esta forma, nos habilita. Es que lo interesante del aceite es que el aceite te habilita, te da licencia para algo. Entonces yo quiero que sepamos que somos ungidos de Jehová, somos ungidos del Señor. Y el ungido del Señor dice hasta aquí. Por ejemplo, personas que han estado por mucho tiempo con pobreza, ya lo hablamos, con divorcio, ya lo hablamos, con problemas de alcohol. Lo perdieron todo por el juego, por apuestas. Hay uno que tiene que decir hasta aquí. Nunca más se va a volver a hablar de eso. Y de ahí hay un antes y un después de Cristo en nuestras vidas. Seguramente nos van a recordar, bueno, desde que Germán Alonso hizo esto y esto, se dejó de ver divorcios en nuestra familia. Y yo creo que eso es algo inspirador para cualquiera. El último punto que yo quiero tocar es el de las heridas. Dice en Lucas 10:34, si están ahí conmigo, dice Lucas 10:34, nos habla de algo pues para mí excelente, porque está hablando de algo que hemos leído mucho, ya la parábola del samaritano. Pero dice, para un samaritano, 10:33, dice, para un samaritano que iba en camino, se acercó a él y al verlo fue movido a compasión. Y llegando se vendó sus heridas, derramando aceite y vino, y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó al mesón. Aquí habla de un tipo que realmente no debía de hacer esto, ¿verdad? Porque era un pueblo que era enemigo, que era mal visto y todo. Pero él llega y dice que derramando aceite en sus heridas, dice que empezó a sanar a este hombre que había sido golpeado y asaltado por unos maleantes, ¿verdad? Por unos ladrones. Pero es interesante, Germán, entonces, que ahora estoy habilitado yo para curar heridas. Amén. Exactamente para eso. Decía Pablo algo interesante. Decía Pablo, esperemos a Tito, esperemos la venida de Tito, para que nosotros seamos consolados, así como él ya fue consolado. Entonces, si en algún momento fuiste consolado por Dios, él derramó aceite sobre ti.
excelente, ya derramó aceite, pero eso te habilitas que si ya fuiste consolado, ahora podés estar habilitado. Nosotros los ungidos estamos habilitados para consolar. Ok, esto es interesante. Y entonces yo empiezo a ver en la Biblia algo, pero todavía mejor, porque la Biblia es así, ¿verdad? Mientras que uno se mete de más, descubre cosas hermosas de parte de Dios. Pero dice la palabra aquí que Bernabé es el padre del consuelo, es el padre de la consolación. Y Bernabé lo que hace es presentar a alguien por el que la iglesia realmente no daba ni un peso. Y muchas veces nos va a tocar así, presentar a un tipo pues, que su apariencia es terrible, que todo el mundo se le corre, que todo el mundo dice, no, este tipo pues, me va a asaltar. Pero tal vez la iglesia no sabe que al que estamos presentando es el próximo Pablo de la iglesia. Bernabé, para mí una de sus mayores labores es presentar al próximo Pablo. Y si nosotros como primogénitos entendemos realmente que si nosotros los ungidos, nuevamente nosotros los ungidos entendemos que la unción nos va a dar esa habilitación. ¿Saben para qué? Para ignorar cómo se mira el tipo por afuera y entender que él tiene algo por adentro que puede ser clave para la iglesia de la siguiente generación, o que puede ser clave, que si estamos metiendo a un chavito tal vez con gorra, que no quiere saber nada de la iglesia, y lo presentamos y decimos, miren, les cuento, él recibió al Señor, y toda la iglesia va a decir, Dios mío, pero este tipo tiene una pinta terrible. Pero ¿qué si estamos presentando al profeta que falta en nuestra iglesia, o al director de alabanza que falta en nuestra iglesia, o al pastor que va a abrir obras donde no hemos llegado aún? Así que pues a mí me motiva mucho. Platiqué un poquito más de 10 minutos la última vez, solamente platiqué 10 y ahorita llevo ya casi 17. Pero me gusta mucho entender que nosotros los ungidos no solamente nos vamos a ver en un púlpito, en alabanza. Nosotros los ungidos somos los habilitados para mantener la lámpara encendida en nuestra iglesia, en nuestra familia, para darle la bienvenida al que llega por primera vez a tu casa, para hacer esas monedas de cambio, así como Esther lo fue, de tu familia, de tu casa, de tu generación. Y también como Bernabé, que Bernabé presentó a la piedra angular, al perito arquitecto de la iglesia. Así que yo creo que tenemos una gran responsabilidad y, como les dije al principio, tenemos trabajo que hacer. Dios les bendiga. Esto fue Real Jesus. Un abrazo, bendiciones.